Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos en un domingo más de palabra, un domingo más que nos reunimos virtualmente, pero contentos y gozosos esperando pues compartir esta palabra que el Señor nos ha puesto en el corazón para poderles pues comunicar y para poderles compartir, ¿verdad? Entonces, espero que esto sea de mucha bendición. Nuevamente estamos transmitiendo aquí desde la oficina. Hemos estado teniendo un poquito de problemas con el internet, buscando ahí las áreas donde mejor podemos poder hacer esto, porque no hay nada como la prédica, ¿verdad, mis amados? No hay nada como recibir esa palabra que el Señor nos da, que nos trae. Y aquí estamos compartiendo con todos ustedes. Así que esperamos que esta palabra sea de mucha bendición y que los haga reflexionar, que los ponga a pensar ahí bastante y se pongan a sacar bastantes conclusiones acerca de muchas cosas, de cómo hemos venido actuando y cosas que hemos pensado, ¿verdad? O sea, que nos va a confrontar un poco la palabra, ¿verdad? Entonces, espero que sea mucha bendición y vamos a comenzar, mis amados. Así que vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que sea Él el que nos hable, que sea Él el que haga que esta semilla caiga en tierra fértil, ¿verdad? Y que germine, que crezca y que dé fruto. Así que acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por este espacio que nos permite, Señor, virtual. Palabra ese que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú ahí estás y sabemos que tú estás, Señor, te sentimos. Sabemos que tú estás aquí con nosotros y que esta palabra tú la has puesto en el corazón, que tiene un propósito, tiene un motivo para que pueda fortalecer, que pueda confrontar, que pueda bendecir a todos los hermanos que escuchen esto que tú has puesto en el corazón para compartirles, Señor. Así que te damos gracias, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos traiga esa revelación, que nos abra los ojos y las mentes espirituales para poder entender esta palabra y ver lo que tú nos estás transmitiendo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a empezar. Así sea, como dice la palabra. El título que le pusimos hoy a la prédica es No está mal que no estés bien. O sea, no está mal que te sientas mal. No tiene problema que tú te sientas mal, ¿verdad? Es normal. La mayoría de personas en esta temporada la está pasando mal, otros muy mal. Tienen o tenemos encima pues miles de problemas, situaciones, no saben o no sabemos cómo lidiar con ellos, ¿verdad? Con estas cosas que estamos viviendo. Es normal, es de humanos que nos sintamos mal ante estas situaciones difíciles. Eso es normal, ¿verdad? Entonces, y se vale sentirse mal de vez en cuando. Y les quiero explicar algunas cosas para que vean cómo el Señor pues utiliza esto que estamos pasando para transformarlo. Acompáñame con su Biblia, vamos a ir a Génesis 50, versículo 20. Miren lo que dice. Esto lo dice José. Vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Miren lo que está diciendo aquí. Pensaste hacer mal, pero Dios lo tornó en bien. Para que sucedieran como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Miren esto que está diciendo acá. Ustedes conocen la historia de José, ¿verdad? Fue metido en este pozo, vendido como esclavo, para luego convertirse después de mucho tiempo en el brazo derecho, en el administrador del reino de Egipto, ¿verdad? Y en ese tiempo de escasez, pues él ayudó a que no pereciera mucha gente. Les daban, compartían el grano, ¿verdad? Vendían ese grano para que la gente pudiera sobrevivir. De esa misma forma vemos muchos ejemplos en la Biblia y les quiero comentar algunos para que veamos estas historias y ustedes vayan haciendo esa reflexión y después lo vamos a aterrizar de una cosa muy interesante, van a ver.
Así que el Señor de verdad no se guarda nada y por algo nos dice lo que nos dice. La historia de David, vamos a hablar un poquito. Ustedes saben que él cometió adulterio. Ese fue un error, fue un pecado, una equivocación que se pagó con sangre. Ustedes saben que su hijo murió, ¿ya?, a causa de esta situación. ¿Ya? David obró mal, no lo hizo de una forma correcta. Pero luego el Señor cambió esa tristeza en cánticos de gracia y de gozo, ¿verdad? Obviamente estoy diciendo, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas, mucho sufrimiento, mucho dolor. Por otro lado, vemos la historia de Moisés. Moisés, un hebreo, que ve a un egipcio maltratando a otro hebreo y él decide tomar justicia por su propia mano, ¿verdad? Y mató al egipcio. Ustedes conocen la historia. Moisés fue criado al lado de Ramsés como un guerrero, o sea que la manera que él tenía, en la que fue formado, pues cuando le hablaron que él era libertador, pues él creía que debía libertar al pueblo, pues con violencia, ¿verdad? Pues él era un guerrero, pues, la única cosa que sabía él cómo liberar a su pueblo, pero no era el camino que el Señor tenía en mente. Así que lo mandó 40 años al desierto. Ustedes conocen la historia. Se pone a pensar uno y les hago esta pregunta. ¿Cómo transforma el Señor a un tipo que no puede controlar su carácter, así como Moisés, que dice que tenía muy mal carácter? ¿Cómo logra cambiar el Señor a este tipo que no puede controlarse en el líder que lleva a 5 millones de personas al éxodo por el desierto? Pónganse a pensar. 40 años en el desierto, pensando que él era un asesino, que él había matado a alguien, con eso, metiéndose en su mente, en su corazón, apuñalándose a él mismo con esa idea. Sí, el Señor lo llevó al desierto para transformarlo. Entonces el desierto hizo doblegar su carácter y el Señor pues lo redimió. Por otro lado, vemos a otro ejemplo grandísimo de la Biblia, vemos la historia de Daniel. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército, y la palabra dice que Dios permitió que tomara prisionero al rey Joacim, o Joacim, ¿verdad? Como con tilde, como dicen algunas versiones, y a muchos israelitas, y llevárselos presos a Babilonia. Si leemos Daniel 1, versículos 1 y 2, van a ver ustedes esto que les estoy contando. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y miren que dice en el versículo 2, dice: y el Señor, o sea, Dios, Jehová, Yahweh, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, del Dios de Nabucodonosor, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, con minúscula, ¿verdad? Entonces a Daniel se lo llevaron preso. Ustedes conocen la historia. A Daniel le cambiaron el idioma, le cambiaron la dieta, le cambiaron las vestiduras y hasta el nombre le cambiaron. Pero todo esto malo, el Señor lo utilizó para su bien, porque pasado el tiempo, Daniel fue nombrado gobernador de Babilonia y jefe de los sabios y de los expertos. Miren hasta dónde llegó. Por otro lado, vemos la historia de Nehemías. Su pueblo fue destruido, ustedes saben, pero el Señor después lo envía a reedificar los muros con madera de Babilonia. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto que les estoy hablando? De que lo que empieza mal o de lo que está mal, el Señor interviene y lo convierte en bendición. Así que no debes estarte preocupando por el mal que estás viviendo ahorita. Siempre que Dios esté en la ecuación, que esté en la fórmula, las cosas van a dar un giro de 180 grados y no van a volver a ser lo mismo. En la tormenta, en esa tormenta que nos habla la palabra, la fe de los apóstoles fue aplacada. Tenían miedo, creían de que iban a morir, que iban a fallecer. Ahí lo podemos leer en 2 libros de la Biblia, contado por 2 apóstoles distintos. Pero luego Jesús despierta,
calma el mar y los vientos, y los seguidores se convierten en miedosos sin fe, en adoradores de Jesucristo. Así que miren cómo las tormentas, cómo los problemas, cómo las situaciones que nos quieren aplacar la fe, el Señor las toma y hace un cambio completamente y nos hace convertirnos en adoradores del Señor. Otro ejemplo, un día miles de seguidores escuchando la palabra del Señor, no tenían qué comer, ya era tarde y Jesús multiplica 5 panes y 2 peces en comida para una multitud y todavía sobraron 12 cestas. Así que si no tenemos qué comer, oremos al Señor y el Señor va a multiplicar tus bienes en el nombre de Jesús. Hemos estado pasando situaciones difíciles ahorita, más de 3 meses, más de 100 días de confinamiento, con problemas económicos, con problemas a nivel mundial, no solo de país, pero el Señor ha sido fiel. Estoy seguro que si estás viendo esta prédica es porque tienes internet. Y si tienes internet es porque estás con tu casita, tienes con qué vestirte, has tenido que comer, aunque hayan sido frijolitos y arroz, eso no importa. Pero el Señor te ha dado, hayas tenido empleo o no hayas tenido empleo, o te hayas quedado sin empleo, o tu negocio no esté vendiendo lo que seguramente debería de vender, no te ha hecho falta nada, han tenido salud. Entonces el Señor multiplica y hasta hace que sobre, y eso que sobre es para darle a los demás. Así que mis amados, todo lo malo, Dios lo puede convertir en bueno, y Dios lo convierte en bueno. Otro ejemplo, y este les va a hacer mucho punch en su corazón. Crucifican a Jesús y sus discípulos lloraban de manera desconsolada, viendo que transcurría 1 día, 2 días y 3 días y no pasaba nada. Pero el Señor resucitó en el tercer día. Se movió esa piedra del sepulcro y el Señor salió de la tumba. Y Jesús cambió los planes que tenía el diablo, que él había creído de que había ganado esa batalla cuando colgaron a Jesús en la cruz y él murió. Él bajó a los infiernos y se trajo la llave. Él venció a la muerte. Él venció todo. Así que se dan cuenta que lo malo, incluso hasta la muerte de Jesucristo, el Señor la transforma en gloria. Lo que Dios hizo en cada uno de estos ejemplos que yo te acabo de hablar, que te acabo de mencionar, es lo que quiere hacer contigo. Pero tienes que creerle al Señor. Tienes que confiar que en su tiempo y conforme a sus planes, el Señor te va a responder. La palabra dice que no hay ninguna oración de que Él no escuche. Y obviamente si Él la escucha, Él le va a poner atención y Él la va a responder conforme a su plan y conforme a su tiempo. ¿Sí? Voy a hacer un par de preguntas. ¿Sientes que estás dentro de una fosa y que no hay salida? Se cayeron en un hoyo y están viendo y no hay forma de salir. ¿Te sientes con temor? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes con miedo? ¿Te sientes deprimido que ya no puedes más? ¿No tienes ganas de levantarte? ¿No tienes ganas de hacer nada? ¿No le encuentras solución a las cosas de la vida? Es algo que hay que pensar. Dios quiere sacarte de esa frustración, de esos fracasos, del dolor, de la tristeza que estás viviendo, de tu propia cárcel que has hecho en tu mente y convertirla en bendición. Pero tienes que dejarlo que actúe en tu vida, porque el Señor es un caballero que no se va a meter, a pesar de que nos creó, que Él nos hizo, que Él sabe cómo somos. Él quiere que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón y lo aceptemos, que lo busquemos. Él no hizo robots para que lo estemos adorando y adorando y adorando y haciendo lo que Él quiere. El Señor nos dio libre albedrío. Y el Señor quiere que nosotros, por convicción propia y por amor, así como el amor que Él tiene hacia nosotros lo tengamos hacia Él, volteemos nuestra vida a Él, que le sirvamos, que lo busquemos. Entonces ahí va a actuar Él en nuestra vida, pero si no lo dejamos, esa frustración, esos fracasos, ese dolor, esa tristeza, esa cárcel mental que se han hecho, va a continuar, no se va a convertir en bendición, como pasó con estos hombres que les acabo de contar. El Señor quiere que en el foso aprendamos, quiere transformarnos, quiere que botemos todas esas cosas que venimos cargando en nuestra vida, que nos hace más pesado el andar.
El Señor quiere transformarnos en criaturas distintas. Su palabra dice que en Él somos nuevas criaturas, pero tenemos que despojarnos de cosas, de esas vestiduras sucias. El Señor quiere transformarnos y ese foso va a hacer que nosotros aprendamos a que no podemos hacer nada si no es por Él, si no es con Él. José y Daniel estuvieron en el foso. David y Moisés estuvieron en el desierto. Daniel estuvo en Babilonia. Quizás tu foso, tu desierto, tu Babilonia sea un problema económico, una traición, una separación, un diagnóstico médico, un abandono que te abandonaron tus padres, tu cónyuge, tus hijos, etcétera, no sé. Pero todos tenemos que pasar por Babilonia, por el desierto, por un foso. Todos queremos la unción, todos queremos el favor de Dios, pero no queremos pasar por el entrenamiento del Señor. Y todos queremos ya la unción, la queremos inmediata. Queremos el favor de Dios y que todo lo que hacemos nos funcione, que nos haga bien, que todo lo que hacemos y emprendamos sea de éxito. Pero no queremos pasar por el entrenamiento. La unción cayó sobre David y al día siguiente él volvió a ser el mismo pastor que era. Regresó a pastorear ovejas. Él no se convirtió en rey de un día para otro. Al contrario, pasaron muchos años. David, ya ungido, fue perseguido por su suegro Saúl. Se tuvo que convertir en fugitivo. Imagínense él teniendo la unción. Se escondió en las montañas, en el desierto, y mientras pasaba eso, él fue preparado por el Señor para convertirse en el rey que fue. Moisés tenía un pésimo carácter. Era uno de los hombres con peor carácter que la Biblia puede describir. Si a veces uno siente que uno tiene mal carácter, Moisés era elevado a la X, a la N. El Señor lo llevó al desierto para transformarlo. El Señor nos ha transformado en los desiertos. El Señor nos ha transformado en la fosa solo o en la fosa con los leones. En medio de la tragedia viene la prosperidad, así que hay que seguir confiando en el Señor. Génesis 50, que ya lo leímos. Leímos el versículo 20, pero lo vamos a volver a leer y ahora le vamos a agregar el versículo 21. Dice, vosotros pensaste, como les había dicho, ¿verdad? Pensaste hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Miren cómo le da Dios vuelta a las cosas malas. Para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Y mire que dice versículo 21. Ahora pues, no temáis. Yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Ahí está hablando de José, a sus hermanos. Después de que lo quisieron, que lo vendieron, que lo metieron en la fosa, tenía 17 años. Imagínense, un adolescente. Y él los consoló y les habló cariñosamente después de toda esa amargura, todo ese odio, toda esa tristeza que pudo haber acumulado por lo que le hicieron. El Señor transformó todo eso malo y lo tornó en bien. Ahora que las cosas no están tan bien en nuestra vida, recuerden la alabanza que dice, alaba. Si estás triste, alaba. Si te sientes mal, alaba. Recuérdense esa alabanza. En todo momento nosotros tenemos que alabar al Señor. ¿Sí? Las cosas no siempre van a estar bien. Las cosas no siempre van a ser color de rosa. ¿Sí? Recuérdense lo que dice Romanos 8:28, ese es uno de mis versículos favoritos y creo que no hay prédica en el que yo no lo mencione, pero el Señor me pone en mi corazón decírselos. Y sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas, dice todas, no dice algunas, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, vuelve a remarcar ahí, miren, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todos en la vida, todos en la tierra tenemos un propósito. Ya sabes para qué fuiste llamado. José tuvo un llamado. Moisés tuvo un llamado. David tuvo un llamado. Daniel tuvo un llamado. Nehemías tuvo un llamado. Noé tuvo un llamado. Jesucristo, no digamos. Todos, Pablo, Pedro, todos tenemos un llamado. Y no solo ellos de la Biblia, sino nosotros también. Así que no te enojes y no te preocupes por esas cosas malas que te están pasando, las cosas malas que te pasan. Porque todas las cosas cooperan para bien, como dice Romanos 8:28. Todo forma parte del gran plan maestro diseñado por nuestro Señor.
aunque no lo entiendas, el Señor tiene un plan que es perfecto, que no se compara a cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Así que no dejes que te preocupes, no te enojes por esas cosas que no te salen bien. Por eso la prédica no está mal que no estés bien. Para terminar, déjame decirte algo. Hay dos cosas que yo te quiero prometer. Y te las prometo y te las digo porque están escritas en la Biblia. 1. Vas a salir de este problema, de esta situación, de esto que estás viviendo. Vas a salir. No sé cómo, no sé cuándo, pero vas a salir de esto que estás pasando. Eso te lo aseguro, te lo prometo. Vas a salir como salió Daniel y José del foso, como Jonás salió del estómago de la ballena. Isaías 43, versículos del 2 al 4. Acompáñenme con la Biblia, vamos a leer. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ustedes conocen esos versículos. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, dice la palabra. Yo solo con eso, yo no necesito ir nada más. No nos va a pasar nada, ni por agua, ni por fuego. O sea, el Señor está con nosotros. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Daré a otros hombres en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Mire lo que está diciendo aquí. Mandó a Jesucristo a dar su vida por ti, por mí, por nosotros, que no lo merecemos. Miren los pensamientos que a veces tienen las personas. Miren el actuar de la gente. ¿Ustedes creen que somos dignos de honra del Señor? Que deberíamos ser amados por el Señor. Al ver ese actuar, al ver esa contaminación que hay en el mundo, esos pensamientos, esa violencia, esa falta de amor. O sea, yo como humano, yo no puedo imaginarme eso. Por eso es tan difícil cumplir ese mandamiento que dice el Señor, que amemos a los demás como a nosotros mismos, al prójimo. Tan difícil, y tenemos que luchar y tenemos que amar. Pero miren ese amor que el Señor tiene, a pesar de que hay gente que lo escupió, que se burló de él, que lo traicionó, que lo mató. Miren, y eso sigue pasando. Hay gente que se burla de uno, que busca la palabra, o se están viendo la palabra, miran 1, 2, 3 segundos y se desconectan. No quieren nada con Dios. Y miren lo que pasa, y el Señor ahí dice: ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, ese. Daré a otros hombres el lugar tuyo. O sea, que el lugar que nos correspondían, otros están pagando por nosotros. Jesucristo pagó en la cruz por nosotros. Mire que dice Salmos 23. Acompáñenme rapidito, Salmos 23, versículos del 4 al 6. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Miren lo que dice aquí David. Yo con este otro versículo no necesito leer nada más. Estamos pasando por pena, estamos pasando por problemas, estamos pasando por desiertos, por valles de sombra de muerte, por fosas, por Babilonia. Pero dice: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú, Señor, tu vara y tu cayado me infunden aliento. 2, segunda promesa que te quiero hacer. Vas a salir, te dije, fue la 1. 2, vas a salir, pero no te prometo que saldrás sin dolor. ¿Sí? Todos los personajes que te conté salieron, ya lo vimos, pero tuvieron que pasar por un foso, por un desierto, por una Babilonia. O sea, una crisis, un dolor, una angustia, una tristeza.
¿sí? Debemos salir del desierto para convertirnos en libertadores. Debemos salir del foso para ser administradores de los graneros de Egipto o los gobernadores de Babilonia. 80 años fue preparado Moisés para ser ese libertador. 120 años tardó Noé construyendo un arca en un lugar donde no llovía. 20 años desde que José fue vendido hasta que se convirtió en ese administrador de Egipto. Pablo, para ser transformado y convertirse en el último apóstol, tuvo que quedarse ciego completamente por 3 días. Tuvo que pasar por el dolor, por la humillación, ¿sí? Después de ese encuentro que tuvo con el Señor. Y esos 3 días también tienen una situación que hay que analizar, ¿verdad? Esos 3 días son algo que quiere decir. No vamos a meter ahorita este tema, pero no les digo, los 3 días tienen un propósito, tienen algo que ver. Así que mis amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, quien nos unge no es Samuel, es Goliat, es ese gigante, es ese problema que tú estás pasando, que estás atravesando, esa crisis económica, esa crisis financiera, ese problema conyugal, esa enfermedad, ese diagnóstico médico, esa situación que estás pasando que no puedes enfrentar, con eso que estás luchando desde hace poco, desde hace mucho tiempo, pueden ser muchos años que estemos batallando con esto. Ese problema es el que va a sacar tu valentía, es el que va a sacar lo mejor de ti, es el que va a cambiarte para ser mejor, el que te va a transformar, pero no va a ser de la noche a la mañana. El Señor ve los problemas como oportunidades para transformarte, para entrenarte. Por eso los permite y por eso los envía a nuestra vida. Esa es la pregunta, esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Esa es la respuesta. El Señor los transforma a través de los problemas, ¿verdad? Nos entrena con los problemas y las situaciones. Por eso la palabra dice que vamos a ser atribulados y que es necesario y que todos los hermanos en el mundo van a pasar lo mismo. Así que no te sientas vencido por los problemas, por las enfermedades, por las crisis. Jesucristo ya venció todo eso en la cruz. Romanos 8, 31 y 32 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su hijo, a su propio hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos va a conceder también Él todas las peticiones o todas estas cosas? Miren lo que dice. El Señor nunca te va a dejar avergonzado. El Señor jamás te va a dejar en la lona. Recuerda que tú eres su hijo, que no se te olvide. Él le envió a Jesús a dar la vida por ti. A mí me pidieran la vida de Ian, yo no la daría. Yo no daría la vida de mi hijo. Y Dios mandó a Jesús por nosotros. Como les he dicho, no somos merecedores. Por eso servirle es la mayor bendición y la mayor gloria y la mayor honra que yo, Josué, puedo darles en esta tierra. No hay nada que se compare que servirle al Señor. Ni todo el oro, ni todo el universo, ni toda la plata, ni todos los diamantes, ni todos los posgrados, ni todos los estudios, ni todos los negocios. Nada, no tiene comparación. No hay nada de verdad para mí más honroso que el Señor me haya ungido y me haya llamado a la batalla para estar peleando en estos momentos y ser uno de sus soldados, de sus cabos, de sus coroneles, de sus generales. No sé cómo me tendrá visto el Señor, pero yo aquí estoy gustosamente y de verdad con una honra que no se imaginan de servirle al Señor. El Señor nunca nos va a dejar avergonzados. Así que no baje los brazos. Sigue luchando en oración, como hemos estado hablando en las últimas prédicas. Sigue creyéndole al Señor. Recuérdense que no es en el Cronos, es en el Kairos. Es en el tiempo del Señor que Él va a responder. Cuando te sientas que ya no puedes más, recuérdense lo que hacía Moisés. Levanten nuevamente sus brazos a los cielos. Cuando Moisés lo hacía, Josué ganaba la batalla a Amalek. Si estás cansado y sientes que ya no puedes más, como lo hacía el pobre viejo de Moisés que ya no podía, busquen al Señor.
que su familia, que sus sueños, que sus objetivos, que los problemas y las cosas, salir de ellos, enfrentarlos, sean su Aarón y su Hur que les sostengan los brazos mientras están ustedes orando en batalla para el Señor. Israel venció a Amalek y cruzó el Mar Rojo. Ustedes ya les prediqué acerca de esto. Obedeciendo al Señor y accionando. O sea que hay dos claves para que los milagros sucedan. Orarle al Señor y obedecerle lo que nos dice. Y dos, accionar, que te muevas. Los milagros no van a pasar porque estés sentado en tu cama, porque estés sentado, me va a caer el trabajo, no tienes trabajo, salí a buscarte, el Señor te va a bendecir, pero tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo como hijo de Dios, obedeciendo lo que Él está diciendo, comportándote como tienes que comportarte, transformándote como fueron transformados esos hombres. Moisés no era digno hasta que pasó por el desierto y fue transformado. Y era Moisés. Entonces no estás vencido, mi amado. Solo te estás haciendo más fuerte. Te estás transformando en tu mejor versión. Y el Señor te va a utilizar. Tenemos un propósito. Así que no me quiero despedir sin hacer este llamado. Si tú no conoces al Señor y hoy quieres entregar tu vida, si te quieres formar en las filas del ejército del Señor, del ejército celestial de Jehová, de Yahweh, solo tienes que hacer esta oración y repetir conmigo estas palabras. No tienes nada más que hacer porque es por gracia, es por amor. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te doy gracias. Yo te reconozco como el único, Señor. Tú eres el único Salvador. Te doy gracias porque hace más de 2000 años tú diste la vida por mí en la cruz sin yo merecerlo, Señor. Gracias porque ahí colgaste todo, mi pasado, mi presente, mi futuro, el mal, la iniquidad, todos mis errores. Tú los colgaste en la cruz. Gracias porque a partir de hoy mi nombre queda escrito en el libro de la vida. Te prometo que yo quiero servirte. Te prometo que yo quiero poner todo lo que esté en mí con mis fuerzas humanas, que son miserables a la par tuya, Señor. Que necesito tu poder para poder dominarme a mí mismo. Como decía David, alma mía, sujétate. Que se sujete para no caer en la carne, Señor, librar esa batalla. Porque yo quiero servirte y quiero agradecerte eso que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque hoy yo comienzo a ser una nueva criatura. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Solo eso, ya. Nosotros somos eternos. Aceptes a Cristo o no, somos eternos. La única diferencia es con quién te quieres quedar. ¿Te quieres quedar al lado de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo? ¿O te quieres ir al otro bando y ver cómo van a parar, cómo van a pagar? Somos eternos igual, la decisión está en ti. A mis amados que ya conocieron al Señor, que lo aceptaron y por X o Y razón, pues tomaron esa decisión de alejarse. Estamos en los últimos tiempos, mis amados. De verdad, yo sé que tienen años quizás de estarlo escuchando, pero esto no es juego. De verdad, vean las señales que están escritas en la palabra profética más segura, en la Biblia. Se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir. Así que no pase de hoy, mis amados, es un consejo con amor. Ahí sí, como les decía, cada quien decide hacia dónde quiere ir. Si ser eterno con el Señor o del otro lado. Así que mi consejo con amor es dobla rodillas. Al terminar esto, vete a tu cuarto, encierra la puerta. No importa que sea ahorita de mañana. Ve, enciérrate en tu cuarto, ponte a cuentas con el Señor y pídele perdón. Arrepiéntete de todos los errores que has cometido. Porque no hay que pelear con Dios. Es contra nosotros mismos, contra el enemigo que te ha sembrado dudas, que te ha tirado dardos, que te ha engañado. Él es el padre del engaño. Son mentiras las que te ha dicho. Es lo que querido es matar, robar, destruir, dividir. Así que ponte a cuentas con el Señor. Es mi consejo con amor que yo te puedo dar. Ponte a cuentas. Regresa al redil. Regresa al rebaño. Y a todos mis amados que seguimos en la lucha, que seguimos con esos brazos levantados aunque nos cansemos, con ese Hur y con ese Aarón, ¿verdad? Esas cosas que nos motivan para seguir adelante y que no nos cansemos aunque ya no aguantemos más, con los brazos levantados, orando al cielo, clamándole al Señor y creyéndole. Sigamos adelante,
La palabra de Dios dice que todo lo que hacemos va a tener su recompensa. Y no lo hagamos por la recompensa, hagámoslo por agradecimiento y por amor al Señor por todo lo que ha hecho. Sigamos. Como se los dije ahorita, les prometí esas dos cosas. Van a salir, pero no les prometo que no sea con dolor. Así que vamos a salir de esto. Tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando el Señor lo permita. Él permitió esta situación que estamos viviendo. Tiene un propósito. Ahorita lo acabamos de ver con esta palabra que el Señor nos reveló. Así que cambiemos nosotros nuestro ánimo, cambiemos la forma en la que estamos viendo las cosas, dejemos de quejarnos. Sí, dejemos de quejarnos. Así que fue un gusto para mí haber compartido con ustedes este tiempo, mis amados. Los espero este martes en la noche de oración. Esperemos de que el internet no nos falle, que podamos orar, pero ahí estamos batallando en el espíritu, mis amados. Los espero este martes. El miércoles los espero en Sustentados, que tenemos palabra también que nos da el Señor a mitad de la semana. Y esta semana me van a ver más porque el jueves tenemos el programa de networking con Dios, ¿verdad? Esa palabra que nos da el Señor una vez al mes, donde hablamos de temas financieros, de manejo y administración de nuestros recursos, de las bendiciones que el Señor nos da conforme a la palabra del Señor. Y esta semana, este mes, tenemos un invitado especial que nos va a compartir una palabra que el Señor puso en su corazón y que de él nació compartirla. Así que los invito a que estén sintonizados, que esta semana no se cansen de vernos, pero ahí para estar con el Señor, y el próximo domingo nuevamente nos vemos con la palabra que el Señor nos ponga en el corazón para compartirles. Así que los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo su entrada, su salida. Le pido al Señor que esté con ustedes, que bendiga sus vidas, que bendiga sus familias, que bendiga sus finanzas, que no haga falta y no escasee el alimento, la vivienda, el vestido, la salud, que los fortalezca, que no permita que entre mal alguno a sus casas en el nombre de Jesús. Así que nos vemos en esta semana varios días. Nos vamos a ver casi toda la semana, pero a mí me pone contento estar compartiendo con ustedes. Y como les digo, no hay mayor honra que servirle al Señor. Así que nos vemos en esta semana. Cuídense mucho, mis amados, y nuevamente que la pasen muy bien, que el Señor me los bendiga. Cuídense mucho.